Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 5 de noviembre de 2023. Vamos con el repaso de una nueva semana y una semana además súper interesante. Hemos tenido, como ya saben, un movimiento muy fuerte en el mercado. Vamos a comentarlo todo hoy. Como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Vamos a comentar varios valores importantes y esos movimientos que han tenido y también los valores un poquito de nuestra vigilancia, qué ha pasado en el mercado, qué podemos esperar en esta próxima semana, sobre todo de cara a final de año. Aunque como ya comentamos en el pasado informe semanal, ya comentó hoy en el pasado informe semanal, ya mencionábamos un poquito lo que esperábamos, tanto en esta semana como de cara a lo que va a ser este cierre de año, ¿no? Ya saben que normalmente el último trimestre del año tiende a ser el mejor, tiende a ser el históricamente y estadísticamente el mejor trimestre, el trimestre en el que se cierra el año, en el que los fondos tienen que dar ese apretón final para conseguir ciertas rentabilidades, ciertos objetivos, donde el dinero es más propenso a entrar, ¿no? Y estábamos viendo en estas últimas semanas un mercado desplomado, un mercado bajista, perdiendo medias, parecía que no existían esas medias y precisamente la semana pasada comentábamos que era muy probable que viéramos un rebote porque estábamos llegando a un punto en el que ya directamente a nivel técnico no tenía sentido y que eso se podía deber a que pudiésemos ver un shakeout en estas zonas para poder cerrar para poder tener ese cierre anual positivo que vamos comentando, ¿no? Finalmente, esta semana, muy pronto, dicho y hecho, hemos tenido una semana súper positiva, más 6,6% en el Nasdaq, que como comentaba tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Hemos tenido una semana súper fuerte, cerrando en máximos de la semana, recuperando no solo la media de 40 semanas, que la semana pasada la perdíamos levemente, sino que además recuperamos también la media de 10 semanas. Hemos tenido este comportamiento no solo en el Nasdaq, sino también en el S&P, en valores súper importantes, y eso es una señal de mucha fortaleza. Siempre damos la importancia, ¿no?, de estas medias, la media de 40 un poquito para determinar la salud del mercado, la media de 10 semanas para entender la tendencia principal del mercado. Y cuando se da esta recuperación, al igual que cuando se da la pérdida de dos medias en una misma semana, esa vela tiende a dar muchísima información. En este caso, como digo, recuperamos no solo la media de 40, sino que también en la misma semana la media de 10 semanas, y eso, como digo, es señal de una vela súper potente. Hemos tenido, al final siempre parece, ostras, qué casualidad, ¿no?, que cuando peor está el mercado, incluso salen algunas noticias, al final normalmente todo se tiende a descontar. Hay datos que nosotros como traders retail que quizás no sabemos, pero quien realmente está moviendo el dinero sí que conoce. Bueno, esta semana no solo hemos visto a nivel técnico este comportamiento tan bueno, sino que además ha hablado la Fed. Ya habíamos visto en la anterior reunión que quizás se barajaba que en este mes, en esta reunión, en esta penúltima reunión, se pudiesen subir los tipos de interés. Penúltima reunión del año, todavía queda una reunión de la Fed, una nueva actualización de tipos de interés. Y en la pasada reunión se hablaba de que quizás podía quedar una subida de tipos de interés este año, que incluso podía darse ya en este mes, y finalmente no se ha dado. De hecho, lo más interesante, donde podemos quizás entender que puede haber un punto de pivote con el tema de la política monetaria. Como saben, llevamos todo el año con una política monetaria muy restrictiva, que al final eso es algo que el mercado tiene muy en cuenta por simple lógica. No hay que, como siempre digo, no hay que simplemente pensar, vale, suben los tipos, el mercado baja, los tipos bajan, el mercado sube. No, hay que entender el porqué. Al final hay que entender que el mercado está compuesto por empresas. Estas empresas siempre se van a beneficiar mucho más de un entorno macro en el que estemos en ese periodo de expansión, en el que los tipos de interés estén bajos, en el que eso permita que las empresas tengan mayor capacidad de deuda, puedan tener un acceso a esa deuda mucho más ágil, mucho más barato. Al mismo tiempo los clientes sean mucho más propensos a comprar, porque la deuda también para estos clientes es mucho más barata. Al final termina incentivando la economía y eso termina haciendo que a las empresas pues obviamente les vaya mejor. De ahí que cuando los tipos bajan o cuando estamos en un ciclo económico que fomenta estos tipos de interés bajos, a las empresas le vaya mejor y por lo tanto al mercado le vaya mejor. Al final el mercado no es otra cosa que un cómputo de las empresas que lo componen. ¿Qué pasa a la inversa? Pues lo que hemos tenido en este año. Los tipos de interés suben, eso hace que a nivel económico estemos restringiendo un poquito esa economía, estemos restringiendo a los clientes que compran menos porque hay menor capacidad de crédito, las empresas también tienen menos capacidad de crédito. Al final todo esto se convierte en una bola que termina perjudicando a las empresas y a la economía en sí, ¿no? ¿Qué hemos visto esta semana? Que la Fed, Powell, precisamente no ha subido tipos de interés finalmente. Sí que no cierra la puerta a que se puedan subir en el próximo mes, pero por un lado se descarta la subida en este mes, se mantienen los tipos tal cual los teníamos, y por otro dio mucha importancia a nuevamente, oye,
vamos a seguir muy de cerca los datos de empleo, que de momento son muy sólidos, y precisamente al día siguiente teníamos datos de empleo. Sorpresa, los datos de empleo por primera vez en todo este año son peor de lo esperado. Empezamos a ver unos datos peor de lo esperado. Ya, de hecho, los últimos meses veíamos como los datos eran incluso mejor de lo esperado. Joder, parece que el mercado laboral va de puta madre. Perdón por la expresión, pero es así, ¿no? Un poco esa frustración de, hostia, se están subiendo los tipos de interés, parece que no se llega a reflejar esto en la economía, eso da vía libre a la Fed a que, oye, pues si la economía va bien y la inflación aún no está en los niveles que quiero, pues sigo subiendo tipos de interés, ¿no? Pues precisamente ya empezamos a ver cómo ese mercado laboral, oye, que quizás no está yendo tan bien como estabas esperando, porque estamos teniendo estos datos un poquito por debajo de tus previsiones. Ya eso obviamente alerta a la Fed, hostia. Ojo aquí, porque probablemente si seguimos apretando con estos tipos de interés vamos a seguir perjudicando al mercado laboral. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a buscar ese punto de equilibrio entre mercado laboral y punto más macroeconómico y inflación, porque como saben los tipos de interés son un arma de doble filo. Eso es algo buenísimo para el mercado porque, como digo, parece que podemos llegar a ese punto de pivote, parece que quizás incluso no tengamos esa última subida de la que se está hablando. Eso vamos a tener que esperar al mes que viene a ver qué es lo que finalmente pasa, pero obviamente es algo que el mercado ya premia. El mercado al final siempre trata de descontar eventos. No vamos a ver un mercado subiendo cuando los tipos lleguen a un 2, a un 1%. Vamos a verlos cuando haya ese cambio de la Fed, ¿no? Cuando terminemos con este ciclo restrictivo en estas políticas monetarias, y eso es lo que ya se puede empezar a descontar que podemos tener a la vuelta de la esquina por estos datos. Lo que tenemos a nivel técnico, como digo, muy buen dato, muy buen comportamiento en Nasdaq, en el S&P. Exactamente igual, fijaos cómo perdíamos la media de 40 la pasada semana, terminamos recuperando las dos medias esta semana. Y ya si nos vamos a valores grandes, fijaos los gráficos tan buenos que tenemos en valores como Meta, que la semana pasada perdía media, la recupera, cierra muy bien arriba. Fijaos la bandera tan perfecta que sigue manteniendo, de hecho comentábamos la pasada semana que siguen estos rangos de esta cajita. Microsoft, que está pegadita a máximos históricos, fijaos el volumen en esta subida, ya está nada de hacer nuevos máximos históricos. Valores como Apple, que la semana pasada parecía que iba a romper la media y se iba abajo, nuevamente también por encima de las dos medias. Valores como Amazon, más de lo mismo. Fijaos cómo encontramos ese shakeout, hacemos soporte en la media, volvemos arriba y estamos incluso más arriba que en los últimos meses, como si nada hubiera pasado. Ya digo, hemos tenido esa especie de shakeout, hemos tocado medias, hemos vuelto arriba, hemos tenido ese reset de, vale, aquí nos cargamos a toda la gente que está esperando en estas medias de soporte, siempre en algunos casos tocando al milímetro como vemos aquí, en algunos incluso haciendo un poquito de ruido en las medias y volviendo arriba, y parece que aquí no ha pasado nada e incluso nos deja un gráfico mucho mejor que el que teníamos previamente, porque ya hemos tenido esa sacudida, ¿no? Esto no solo ha pasado en valores grandes, sino que, como digo, en el mercado en general. Nvidia, otro valor que venía, que parecía que iba a perder. Al final, sobre todo cuando nos centramos solamente en el día a día, en el... ostras, esta empresa lleva una semana cayendo todos los días, o 2 semanas cayendo consecutivamente. Parece que es el fin del mundo, ¿no? Sin embargo, miras un gráfico en ese bigger picture, que siempre comentamos, el ver la vista amplia, el irnos a un gráfico semanal, incluso a un gráfico mensual, y decir, vale, ¿qué está pasando aquí? No quedarnos solo con el gráfico diario de... Hostia, que llevamos 3 días cayendo, que llevamos 5 días cayendo, que llevamos 2 semanas, 10 días cayendo, y esto es una tendencia bajista y nos vamos para abajo. No, vamos a ver gráficos semanales, vamos a ver incluso gráficos mensuales, y ahí es donde vamos a ver lo que realmente está pasando en el mercado. En este caso, Nvidia la veíamos perfectamente consolidando en esta caja de Darvas en la zona de máximos históricos, la media de 40 que todavía sigue subiendo, y no sería nada raro y que incluso sigamos consolidando hasta que veamos un soporte en esta media después de la subida tan fuerte que tuvo. Mantenemos esos soportes, fijaos como casualmente el soporte de esta semana, la subida de esta semana se da en el soporte de esa caja de Darvas, nos mantenemos dentro de rango, más 11% esta semana, y recuperamos también la media de 10 semanas. Por lo tanto, gráfico intacto, gráfico perfecto. Si nos vamos incluso a valores más pequeños, valores de los que tenemos los visionarios en vigilancia a día de hoy, como Duolingo, más de lo mismo, media de 40, media que ya había venido a tocar en su día, encontraba soporte, venía arriba, ya había venido también en este punto, encontraba soporte, venía arriba, sigue apareciendo soporte, más 11% esta semana, por encima de todas las medias, valor que por cierto presenta esta semana, vamos a estar muy pendientes de Duolingo esta semana, los visionarios, porque presenta en 4 días, estoy grabando esto a sábado, por lo tanto presentará el miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles. El miércoles, en teoría, si no me fallan las cuentas a mí y a Mark Smith, tendremos resultados de Duolingo. Como siempre, esto hay que revisarlo en la web de la empresa y demás, todo lo que enseñamos a hacer, esos pasos a seguir en el curso Visionarios para tener todo bien claro. Y ya digo, comportamiento perfecto, resultados en breve, veremos si tenemos ese catalizador para verla acercarnos a la zona de máximos. En el caso de I, otro valor también de capitalización media, otro valor que tenemos en vigilancia, más de lo mismo, media de 40, encontramos el soporte, además en esa zona donde ya había hecho soporte la anterior vez, casualmente en este punto de anterior resistencia, nuevo soporte, empezamos a delimitar los rangos de esa cajita, perfecto, volvemos arriba, más 12,7%, ya digo,
Comportamientos que incluso quizás no veíamos desde hace bastantes meses, sobre todo de manera consecutiva, como sí que hemos empezado a ver este año, cuando ya empezamos a hacer suelos, empezamos a tener consolidaciones, bases sobre bases, que es algo que no veíamos desde hace tiempo y no veíamos esa atracción en los soportes, ese ver cómo, vale, un shakeout realmente queda en shakeout, volvemos a respetar los soportes, configuramos patrones, cuando parece que todo está mal, realmente nos alejamos al bigger picture y, oye, pero si esto está configurando realmente, ¿no? No hay volatilidad, no hay esa volatilidad hablando en términos de gráficos semanales, de gráficos mensuales. Y eso es justo lo que vamos buscando de cara a tener estas configuraciones en estos valores. Otro valor que me gusta mucho es INTA, aunque en este caso aún seguimos bajo la media de 40, pero más de lo mismo. Podemos decir, hostia, pero si está súper lejos de máximo, sí, pero está configurando muy cerca de máximos realmente ese SML, esa especie de cap and handle que estamos teniendo en esta zona, que si incluso nos vemos un gráfico mensual para alejarnos del ruido, vemos esa especie de patrón de cap and handle, de tasa con asa, que también está configurando, que además es precisamente el mismo patrón que estamos viendo en el Nasdaq. Fijaos cómo tenemos esta especie de patrón de tasa con asa y precisamente podemos estar viendo ahora el suelo de ese asa con el toque en la media y volviendo arriba, ¿no? Por lo tanto, ya digo, parece que se empiezan a alinear un poquito más los planetas, valores que van configurando bien, índices que lo van haciendo también muy bien, empiezan a aparecer puntos de soporte. Parece también que a nivel noticias, a nivel macro, lo que tiene que ver con Fed, con inflación, que en los últimos reportes fue mejor de lo esperado, datos de empleo que parece que por fin dan un respiro y no son tan buenos, aunque parezca que es una locura que, oye, ¿cómo vas a querer datos de empleo peor de lo esperado? Pues sí, precisamente porque eso va a permitir que la Fed tenga que preocuparse también por el empleo. Hasta ahora la Fed estaba despreocupada por el empleo y simplemente a machacar con los tipos de interés para bajar la inflación. Ahora, oye, relaja un poco y busca un poco ese equilibrio, porque si no, nos ahoga. Entonces creo que es lo más positivo realmente. Así que bueno, esta semana vamos a estar muy pendientes, aparte de los resultados de Duolingo, y creo que por ahí hay algún resultado más. Estamos en plena época de resultados empresariales. También va a ser muy importante ver que realmente este comportamiento de la semana pasada, como siempre digo, no tenemos una bola de cristal. Esto que estoy diciendo no tiene porque ahora venga así todo perfecto, hay que comprar. No, siempre vamos mirando semana a semana. Simplemente, como digo, estadísticamente estamos entrando en el mejor periodo del año, que son los 2 últimos meses del año. Estamos viendo zonas de soporte muy buenas, estamos viendo valores que van configurando cada vez mejor, y eso nos da ciertas probabilidades de que veamos un tipo de comportamiento. Que luego se da, que no se da, en función de eso vamos actuando o no. Así que muy importante esta semana ver cómo seguimos manteniendo estas medias que hemos recuperado, que realmente el movimiento es sólido, que nos mantenemos sobre ellas, que siga apareciendo soporte, incluso si pudiésemos tener semana de continuación, aunque lo ideal siempre es que estemos manteniendo esas medias, que es lo más importante. Así que muy pendientes de todo esto esta semana y nada, ya digo, estamos entrando en la época más interesante del año, este último mes y medio, 2 meses, incluso ese conocido como rally de Navidad, que empieza después del Día de Acción de Gracias, final de noviembre. En teoría, como digo, esto es un poco esa estadística histórica por ciertos parámetros que convergen todos en un mismo punto. Así que, como digo, vamos a estar muy pendientes de todas estas cosas. Como siempre, si te ha gustado el informe, puedes dejar tu me gusta, comenta cualquier tipo de cosa, valor que tengas en vigilancia, lo que sea, te estaremos viendo y respondiendo. Y bueno, da like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.